El tema del día es presentado por Cementos Ultracel, calidad garantizada. En su discurso pronunciado luego de tomar posesión como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general de brigada Roosevelt Hernández dijo que sus primeros pasos y cada acto que ejecute en virtud de su cargo estará orientado hacia el norte que señala la Constitución de la República. ¿Cuál es el norte institucional? ¿Dónde está nuestro norte institucional? Está en nuestras leyes y reglamentos militares. ¿Dónde está el norte de nuestra nación Honduras? Está en la Constitución de la República. Las Fuerzas Armadas, recordó el vicealmirante Fortín, son un pilar fundamental de estabilidad para nuestra sociedad. Pide a sus sucesores de la 27 Promoción Militar seguir fortaleciendo valores y procesos de modernización y transformación institucional. Estos valores han sido la brújula que ha guiado a nuestra generación a lo largo de su carrera y son los mismos valores que la 27 promoción deberá preservar y fortalecer. Los desafíos para la nueva Junta de Comandantes en los 2 años siguientes serán significativos e importantes y que el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto deberá enfrentar con su liderazgo. Hoy presenciamos un acto de mucha relevancia en la institución armada porque asume una nueva Junta de Comandantes por el periodo de 2 años, lo cual permitirá la renovación de liderazgo en los más altos niveles operativos de las Fuerzas Armadas de Honduras. Conforme al artículo 44 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, el jefe del Estado Mayor Conjunto acordó pasar de la condición de activo a la condición de baja por haber cumplido 35 años de servicio ininterrumpido a 37 oficiales superiores. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracel, calidad garantizada. ¿Qué tan apolíticas son nuestras Fuerzas Armadas? ¿Habrá llegado el momento para derogarles ese contradictorio mandato constitucional de defender la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República? Ya ustedes en el transcurso del programa van a entender por qué estas preguntas. ¿Qué tan apolíticas son nuestras Fuerzas Armadas? Porque eso dice el artículo 272 constitucional. ¿Habrá llegado el momento para derogarles ese contradictorio mandato constitucional? Digo contradictorio porque hay algunos expertos en materia militar, analistas jurídicos, que dicen que es contradictorio que por un lado la Constitución diga que son obedientes a políticas y no deliberantes y que por otro lado la misma Constitución en su artículo 272 les ordena garantizar el cumplimiento, el imperio de la Constitución y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Interesante el tema que vamos a abordar esta mañana aquí en Frente a Frente con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, el general Roosevelt Hernández, a quien le doy la bienvenida. Buenos días. Feliz año. Buenos días, gracias, igual. El comandante general del Ejército de Honduras, don Carlos Efraín Aguilar, bienvenido también. A todos, feliz año. Buenos 2024, días, sea un año fructífero, exitoso para el país. Al subjefe del Estado Mayor Conjunto, don Josban René Barahona Alvarado, bienvenido. Buenos días, licenciado. También extiendo mi felicitación de nuevo año. Aquí a mi derecha tengo al inspector general de las Fuerzas Armadas, don Dagoberto Moncada Zelaya. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. Gracias, mi amor. Al comandante de la Fuerza Aérea Hondureña, don Guillermo Augusto Rosales. Buenos días, comandante. Un gusto. Y a Eustasil Agarín Tomé Flores, que es el comandante de la Fuerza Naval de Honduras. ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo está? Mucho gusto, bienvenido. Pues está aquí la Junta de Comandantes. Esta mañana tengo el privilegio de tener a la Junta de Comandantes y para abordar temáticas muy importantes, muy importantes. Hace algunos minutos le pregunté con todo respeto al jefe del Estado Mayor Conjunto cuáles son sus expectativas del programa de hoy. Y él me dijo, estas son mis expectativas. Yo tengo también mis expectativas, le digo. Tengo mis propias preguntas, ya le expliqué que soy de los
hondureños que cree que las crisis políticas, sobre todo en las últimas décadas, han arrastrado innecesariamente a las Fuerzas Armadas de Honduras, con los desgastes respectivos que implica meterse en la solución de problemas políticos. Cuando la Constitución dice que nuestras Fuerzas Armadas son apolíticas, miren qué contradicción, y ya se los voy a demostrar. Son apolíticas, pero les dice, pero ustedes son la herramienta para garantizarnos la alternabilidad en el poder. Hace algunos días dije yo, ya después del retorno a la democracia, nuestras instituciones políticas deben estar tan maduras para hacer las cosas con transparencia y no necesitar de las Fuerzas Armadas, a no ser para el transporte logístico en un proceso electoral. Pero está demostrado que en el país las Fuerzas Armadas en algún momento han tenido que intervenir justamente por esas crisis que los políticos no han resuelto. Dicho esto, voy a dejar a los militares que esta mañana hablen aquí en Frente a Frente, pero debo decir que me interesó, antes de venir al programa, una información que hace algunos días publicó tunota.com en relación al general Roosevelt Hernández, que me pareció interesante comenzar con ella, unos 3-4 minutos. En el marco de la pandemia de 2020, el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué los medios siguen diciendo jefe de las Fuerzas Armadas? En todo caso es jefe del Estado Mayor Conjunto, ¿verdad? Jefe del Estado Mayor Conjunto. Sí, yo, y no solo Tunota, hablé con la directora de Tunota hace algunos días, porque manejan esa figura de jefe de las Fuerzas Armadas, ya no existe jefatura del Estado Mayor Conjunto. Y miro muchos periódicos de papel también diciendo jefe de las Fuerzas Armadas. Bueno, en el marco de la pandemia de 2020, el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, denunció el sectarismo político en la entrega de la Bolsa Solidaria. La orden provenía del gobernador político que exigía distribuir las ayudas entre los activistas del Partido Nacional, el partido del expresidente Juan Orlando Hernández. El jerarca militar emergió de un periodo de ostracismo impuesto por los políticos para alcanzar la posición más destacada que un militar activo puede lograr, ser jefe del Instituto Castrense. El coronel Roosevelt Hernández en ese entonces lideraba las acciones locales como parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER en Choluteca. Era el comandante de la 101 Brigada de Infantería hasta que denunció el sectarismo político en la distribución de las bolsas solidarias. El gobernador político, la más alta esfera gubernamental de ese departamento sureño, ordenaba distribuir las ayudas exclusivamente entre los activistas y simpatizantes registrados con el Partido Nacional. Esa directriz no le agradó a Roosevelt Hernández, quien decidió denunciarla. Pero al denunciar pagó el precio. Fue destituido de su cargo. El coronel retirado José Pereira afirma que ni las abruptas decisiones de la élite política en el pasado pudieron doblegar a Hernández, por lo que no tiene dudas de que sus valores prevalecerán ahora en la posición más alta de la institución castrense. La designación de Roosevelt Hernández parece generar gran satisfacción en el partido de gobierno. Su acto de valentía, también la pandemia, tal como lo catalogó el diputado Eliú Girón, es una razón de peso que influyó para que la presidenta Castro lo sacara del anonimato y se decantara por él. Le dijo a un político, a un gobernador del sur: no puedo solo estar distribuyendo bolsas solidarias entre gente simpatizante, militante o activistas del Partido Nacional. Eso no va conmigo, y eso le valió el ostracismo, como dice tunota.com. Pero bien, hoy es jefe del Estado Mayor Conjunto, una de las tantas experiencias con los políticos, general. Sí, licenciado. Pues específicamente ese caso sucedió en la generalidad, eso fue lo que sucedió. No se me explicó por qué fui relevado del comando de la 101 Brigada, pero asumimos que esa fue la fuerza superior para que el jefe del Estado Mayor Conjunto en ese tiempo, mi general Tito Livio Moreno Cuello, pues tomara esa decisión. Y lo único pues que no se me explicó, no se justificó cuál fue la razón. Y en efecto, lo más seguro eso fue, yo estaba cumpliendo una orden desde el estamento militar en donde se cumpliera estas actividades sin ninguna actividad de proselitismo, ni siquiera algún color político. Y pues yo fui
bastante estricto en esa parte. Nos reuníamos todos los días y íbamos con estas personas que eran los guías de familia, se le llamaba, para que se cumpliera y no hubiera ningún sectarismo. En la noche nos reuníamos con los oficiales y ellos nos comentaban y cuando habían situaciones así, pues les advertíamos a las personas que los íbamos a sacar. Aparte de eso, pues creo que algo que molestó es que ellos andaban con un chaleco azul. Y eso, quieras o no, eso da tendencia, queda impregnada en el inconsciente individual y colectivo de las personas del color político. Entonces, yo fui bien estricto, como dije, bien apegado a las órdenes y les quité el chaleco. Creo que ahí fue la fricción, aparte de estarles advirtiendo que no proselitaran que quien tenía que dar la decisión de a quién entregar la bolsa solidaria, pues eran los militares. Entonces, esa presión que ejercimos fue lo que probablemente afectó a ellos. Les decía hace algunos minutos que le pregunté con toda la confianza al general Roosevelt cuáles son sus expectativas del programa. Y su respuesta fue: Renato, nosotros queremos crear certidumbre en el país, porque hay gente que afirma en las calles que vamos a permitir el continuismo y hay otros que creen que vamos a dar golpe de Estado. Ni lo uno ni lo otro. Nuestro norte como Fuerzas Armadas es la Constitución de la República. Miren, yo, hombre, pues andamos en la misma línea. Si yo no he podido dormir esta madrugada pensando en el enfoque del programa, pensando que iba a preguntar, pensando en volver atractivo pero constructivo el programa, y resulta que hemos coincidido. Así me dijo él: queremos crear certidumbre entre los hondureños. Ni vamos por golpe de Estado, ni vamos a permitir continuismo. Simplemente vamos a asegurarnos de hacer lo que dice la Constitución de la República. En esto se va a basar la participación de él y de todos los oficiales aquí que integran la Junta de Comandantes de nuestras Fuerzas Armadas. Así que suficiente argumento para quedarse con nosotros, porque venimos después de la pausa a escucharles. Buenos días. Recuerde que su opinión es muy importante y puede compartirla a través de diferentes medios. Nuestro WhatsApp 9773-6065 y a través de cada red social Frente a Frente HN. El tema del día: ¿qué tan apolíticas son nuestras Fuerzas Armadas? ¿Habrá llegado el momento para derogarles ese contradictorio mandato constitucional de defender la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República? Nuestros temas de hoy martes 3 de enero. Recuerde compartir su opinión a través de redes sociales. Bueno, yo te entiendo, sí que cualquiera, porque el lunes todo el día pasé pensando que era domingo. Ya sabe, ¿verdad?, dónde estuvo el desliz. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Lucecita todavía sigue animada con las celebraciones de fin de año, pero ya está con nosotros. Bueno, no voy a quitarle más tiempo a los miembros de la Junta de Comandantes. Voy a dejar que expongan, porque le conviene al Estado de Honduras esa certidumbre que ellos quieren crear. Ni con los que... No sé si hay gente que quiere golpe de Estado, pero en todo caso, si lo hay, ni con ellos, no sé si quieren algún sector fomentar el continuismo, ni con los otros. Simplemente dice el general Roosevelt a seguir el mandato de la Constitución. Lo escucha a Honduras con mucha atención, general. Sí, pues las Fuerzas Armadas, como nos lo dice el artículo 272, somos una institución de carácter nacional, profesional. Menciona varios temas: somos apolíticos, somos obedientes, somos no deliberantes. Y aquí creo que el problema es la conceptualización de la palabra político. Y realmente, y dice apolítico. Creo que ahí en ese sentido se refiere a dos líneas o dos ideas. Sabemos que la política, pues, es el arte de hacer el bien hacia los demás. Y en ese sentido, pues, las Fuerzas Armadas conlleva o acompaña las políticas públicas de un gobierno, porque es en beneficio de los demás. Cuando dice apolítica, entendemos que es la política vernácula, que es la política partidista o proselitista,
que ahí no tenemos que hacer nada. Como seres humanos no podemos negar que somos políticos. Todos los seres humanos somos políticos, pero nosotros no nos representamos a nosotros mismos, representamos una institución y como tal, en ese sentido, debemos de ser apolíticos en el sentido partidista. Y cuando las Fuerzas Armadas o los miembros de las Fuerzas Armadas se conducen así de esa manera, entonces debe de ser condenable, donde los miembros se entrometen en asuntos políticos, que es política que no lleva, o que ese tipo de concepto no lleva al bien común. Pero en el caso de las Fuerzas Armadas, usted ve que realizamos brigadas médicas en apoyo a otras instituciones. Esa es una política pública. Realizamos o mitigamos algunos riesgos, algunos daños cuando hay siniestros o cuando hay desastres naturales. Esa es parte de la política pública porque lleva el Estado, la esencia del Estado es la vida del ser humano y sus bienes. Entonces, en ese acompañamiento de las Fuerzas Armadas, pues protege y acompaña a un gobierno, el gobierno que esté, en sus políticas públicas. Entonces, esa parte es importante conceptualizarla y socializarla. Lo otro somos obedientes, somos gente, hay una jerarquía que hay un orden y la jerarquía sirve también para distribuir el poder. Por eso es importante la meritocracia. Y somos obedientes y no deliberantes. No empezamos a contradecir las órdenes. Aunque no se hayan cumplido, antes de cumplir no vamos a estar tergiversando. Somos personas, o somos una institución obedientes y que cumplimos las órdenes que se nos emanan del escalón superior. Eso lo tenemos bien definido nosotros. Así que por esa parte yo le mencionaba a usted que en este proceso de la República la constituyen 3 poderes. Y si usted se fija, lo que rige el vínculo en la República, en esto que voy a hacer, es las leyes. Por eso es importante el conocer, porque al conocer las leyes empezamos a respetarlas y amarlas y verbalizarlas, hacer verbo eso. Entonces, ¿cuál es el primer elemento de los 3 poderes del Estado que se encargan de hacer las leyes? El poder legislativo, de interpretarle el poder judicial y de ejecutarlas. Está el Poder Ejecutivo y ahí están las instituciones como la Policía Nacional, Ministerio Público y en este caso nosotros también en este combate o en este apoyo a la seguridad del país. Entonces nosotros somos una institución, vuelvo y repito, pues somos obedientes, somos apolíticas y somos no deliberantes. En esa actitud somos una institución profesional y eso pues de eso se trata este dinamismo. En las generaciones pasadas que hoy están en el retiro, pues se han encargado de poder fortalecer esa institucionalidad a través de lo que es la educación, la capacitación. Hoy consideramos que el objetivo se ha logrado, somos unas nuevas Fuerzas Armadas y no es porque nosotros lo queramos ser o lo digamos, es porque las bases han venido desde tiempo atrás, desde que se estableció ese norte para apuntar a lo que es la educación. En el 87 o antes del 87, 84, se estableció una relación con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De ahí dejó de ser escuela y pasó a ser academia, por el nivel que ya nosotros lográbamos un pregrado. Y hoy pues estamos logrando lo que es el doctorado. Y así estamos fortaleciendo esta institucionalidad. Hoy venimos con el gobierno de la señora presidenta Xiomara Castro a fortalecer más esta institucionalidad con la cátedra morazánica. Hoy nuestras nuevas generaciones están conociendo más del general Morazán y no solamente del general, ¿verdad?, sino que todos los personajes que contribuyeron junto con él a formar este país. Y aparte de eso, pues de conocerlo, de conocer la historia del general Morazán, toda esa dinámica que él realizó, se promueve lo que es la lectura por cuenta propia, que es la autodidacta, ser autodidacta, como fue el general Morazán. Y se realizan también en el método socrático, esta cátedra morazánica. Eso va a ayudar, ese método socrático es como estamos aquí, una tertulia, los puntos de vista de una misma lectura, sacamos algunas conclusiones. Y eso consideramos nosotros que estamos fortaleciendo la institucionalidad.
Bueno, mire, vamos a darle espacio a este asunto del artículo 272 de la Constitución de la República. En los próximos minutos estuve leyendo o releyendo hace algunas horas un artículo de Ruth Diamint y Raúl Benítez Manaut de la revista Nueva Sociedad, muy interesante, donde analizan el artículo 272 de la Constitución de Honduras, que establece que las Fuerzas Armadas son profesionales, no deliberativas y apolíticas y que están supeditadas al control civil. Sin embargo, en ese mismo artículo, dicen los dos articulistas, se les otorgan funciones políticas: defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Para ellos, para los dos redactores, esas contradicciones en la definición misma de sus funciones explican el papel político de los militares hondureños. La Constitución dice, son apolíticos, pero les dice, pero ustedes son los garantes de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Entonces, ese va a ser tema de análisis aparte. En unos minutos, yo quisiera que en este momento nos enfocáramos en esa respuesta que usted me dio exactamente a las 6:55 de la mañana. Renato, hoy lo que queremos nosotros aquí en Frente a Frente es crearle certidumbre a los hondureños. Mire hasta dónde ha llegado las Fuerzas Armadas, por las expectativas que se generan entre la población. Unos que van a permitir la continuidad del gobierno y otros que hablan de golpe de Estado. Usted mismo me lo expresaba de esa manera. Así que quisiera escuchar su relato en esa idea de generarle certidumbre a los hondureños de cuál es el rol de las Fuerzas Armadas y qué se proponen ustedes como miembros de la Junta de Comandantes y toda la institución castrense con todos sus componentes. Sí, nosotros, como dije, somos una institución obediente y nuestra obediencia pues se debe a nuestra comandante general de las Fuerzas Armadas. Ella es la presidenta de la República y por tanto pues es nuestra comandante. En ese sentido pues somos parte de ese poder ejecutivo y ejecutamos las órdenes emanadas por parte de ella. El clima que pueda, de lo que estábamos hablando, que unos intentan, incluso hay pruebas desde a principios de este año, de algunas reuniones, hay grabaciones de algunas personas donde pues estaban hablando de eso, de gestar un golpe de Estado. Y por otro lado, pues la amenaza de otro sector donde se cree que va a haber pretenden que haya continuismo, pero sabemos que eso es prohibido por la Constitución. La única forma que puede continuar un gobierno, y lo sabemos todos, es a través de las elecciones. Y consideramos que el clima, hay indicios, hay indicadores que van hacia esa ruta. Tenemos la actual la abogada Rixi Moncada, que ella pues... el anuncio de que aspirará a ser la candidata del partido. Esos son indicios de parte del gobierno de estar promoviendo el ambiente democrático. Entonces no hay por qué preocuparse si vienen las pruebas, los indicios, los indicadores vienen del mismo gobierno. Así que eso viene a generar un clima del ejercicio democrático, que eso es lo que nosotros vivimos siempre tradicionalmente. Por eso le digo de que nosotros, definitivamente nosotros condenamos si miembros nuestros tienen injerencia en asuntos políticos. Fíjese que uno, por experiencia propia, uno puede pensar de que los políticos son los que politizan la institución y no, por cuenta propia, por experiencia propia. A veces somos de aquí de adentro, porque ven alguna oportunidad, son oportunistas estas personas y son los que ven esa oportunidad para sacar provecho. Entonces, el político no conoce mucho de la institución. ¿Quién puede darle conocimiento de la institución? Somos nosotros. Y algunas rutas, como dije, de ventaja o de algún oportunismo, porque a veces son calculadores o maniobran,
Entonces se aprovechan de esa situación de nuestros políticos. Se lo digo por experiencia propia. Así que para tranquilidad de todos, y yo le diría, sigo con mi misma personalidad, yo no tengo nada que perder. Yo no tengo nada que perder en esto. A mí no me va a atar un puesto, un cargo, si hasta la misma vida casi la pierdo. Y yo estoy dispuesto a dar mi vida por mi país. Pero le garantizo que nuestra comandante general de las Fuerzas Armadas es una señora comprometida con el pueblo, leal al pueblo. Eso es lo que yo he percibido y ha sido esa relación que hemos tenido. Así que no debe de haber ninguna preocupación. Todo lo que debemos de hacer es seguir ese norte que ella tiene. Ella es la que tiene la brújula y desde el empresario, el campesino, el obrero, el profesor, el abogado, el doctor, el policía, el militar, pues hacer su trabajo así como ella lo está demostrando, ese amor a nuestro país. Yo mencioné esa parte, 2 elementos para amar a nuestro país, es dar y dar lo mejor. Nosotros estamos dispuestos a eso, las Fuerzas Armadas, estamos trabajando en esa parte y entendemos que las otras instituciones también lo están haciendo. En salud tenemos un gran reto en salud, tenemos un gran reto en educación, en todas las instituciones, así que apuntemos, hay que creer en este sistema, es el único sistema que tenemos y que ha dado buenos resultados como es la democracia y la república. Bueno, yo rescato en este momento ya como el primer titular, muchas veces la gente se equivoca, dice él, que son los políticos los que llegan a politizar la institución. Y el actual jefe del Estado Mayor Conjunto dice muchas veces, desde adentro es que se politiza la institución por ambiciones de algunos liderazgos militares. Así lo entendí. Él crea certidumbre y dice, aquí no hay posibilidades de otro golpe de Estado. Y va más allá al afirmar que un indicio de que el país va a tener elecciones generales en el 2025 sin ningún problema es el lanzamiento de la poderosa exministra de Finanzas, Rixi Moncada, ya en el ruedo político como aspirante de Libre buscando la candidatura de esa institución. Escucho sobre esta misma temática al subjefe del Estado Mayor Conjunto, el coronel de artillería Josman René Barahona Alvarado. Bien, buenos días, licenciado. Un honor estar en su programa. Como dice mi general Hernández, nosotros seguimos esa ruta, ese norte, que es la ley, el imperio de la ley, y en este momento nuestro norte está materializado prácticamente por la señora Presidenta Constitucional de la República, doña Xiomara, y comandante general, que ella delega su guía de comando a través del señor ministro, a través de mi general Hernández, y nosotros somos consecuentes con esa intención de mando y principalmente estar apegados a la ley. Ya la Constitución, la ley máxima de Honduras, nos manda en el artículo 272, 273 y 274 las tareas y nuestras ejecutorias que debemos de hacer en pro de la nación y en el desarrollo de la misma. En lo que decía usted de la situación política, se está dando, bueno, nosotros no hemos escuchado que alguien diga que no va a haber elecciones. Nosotros de golpe de Estado fueron errores del pasado que lastimosamente tuvimos que ejecutarlas, pero no en el debido proceso legal. Y ahorita estamos para trabajar, tener una sinergia de acciones en pro del desarrollo de Honduras. Muy bien, son las 7:32, permítanme hacer una primera pausa comercial y ya luego vamos a continuar con el desarrollo de esta temática. Miren que yo tengo una pregunta ahí que quiero que la desarrollen ustedes, que la respondan ustedes, porque me parece que es fundamental. Yo siempre comento cuando una vez cuestioné, se lo digo con toda sinceridad, al jefe del Estado Mayor Conjunto en aquel entonces, Freddy Díaz, el rol de las Fuerzas Armadas en el 2017 con la reelección presidencial.
Y empezamos a hablar también del golpe de Estado, que se materializa justo porque en vez de llevar a Manuel Zelaya a la justicia cuando fue capturado, lo extrañan del país, lo extraditan y ahí se consuma el golpe de Estado. Y me decía el general Freddy Díaz, ¿qué quiere que hagamos si la Corte Suprema de Justicia resolvió lo que ya sabemos? Y por eso es que se produjo la reelección presidencial. Bueno, pero es que la Constitución los manda a ustedes a que respeten y a que protejan la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Pero si había un fallo de la Corte, ¿qué quiere que hagamos? Y me dijo una expresión que nunca se me ha olvidado y que por eso se la repito a ustedes. Si no quieren que se desgaste las Fuerzas Armadas, nuestra élite política, ¿por qué no nos quitan esa función de ser los garantes para proteger la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia? Y que los mismos partidos y políticos, ya con tantas décadas desde el retorno a la democracia, demuestren que han madurado y que no necesitan de las Fuerzas Armadas para proteger esa alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Por eso es la pregunta que hoy formulo aquí en Frente a Frente y que la repite Luz Madrid. Por favor, Luz. Así es. ¿Qué tan apolíticas son nuestras Fuerzas Armadas? ¿Habrá llegado el momento para derogarles ese contradictorio mandato constitucional de defender la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República? El tráfico vehicular se lo presentamos desde puntos de alto tránsito en la ciudad capital ubicados desde el Boulevard Kennedy a la altura de la colonia 21 de octubre, donde podemos informar que se reporta un tráfico vehicular bastante fluido a esa hora de la mañana cuando son las 7:36, tanto en el carril que conduce desde el Boulevard 21 de octubre hasta el anillo periférico, como el carril que va hacia la avenida Los Próceres. Este es el reporte del tráfico vehicular para Frente a Frente. Gracias por compartir su opinión con nosotros. Buenos días, Renato. Esperando que la nueva Junta de Comandantes cambie el rumbo de las Fuerzas Armadas, porque el pueblo ha perdido la confianza en los militares hondureños. Comparte este televidente. Las Fuerzas Armadas están sujetas a cuidar y proteger el Estado hondureño, por lo tanto, no deben ser de ningún partido político, sino de asegurarse de velar por la integridad ciudadana y soberanía de nuestro país. Buenos días, se les pide a los militares no dejar que el comunismo entre en Honduras. No queremos otra Venezuela aquí, pero tampoco que vuelvan los narcocachurecos al poder. Queremos una democracia justa y equitativa para el pueblo. Cambiar el artículo no es solución, solución es que cumplan su papel. Somos el país con más leyes en el mundo y no ha llevado a nada. Comparte este televidente. Lo mejor que podrían hacer las Fuerzas Armadas, no solo garantizar la alternabilidad en el poder, también denunciar la politización sectaria de la administración pública, pero ¿cómo asegurar que los dirigentes del partido en el poder emplee como servidores del pueblo a los profesionales más calificados? De lo contrario, esa crónica enfermedad crónica de la administración pública continuará produciendo los mismos resultados, más pobreza, comparte el televidente. Mira, sobre ese mensaje, respetamos el mensaje, pero es que esa no es función de los militares, pues. Esa no es función de los militares. No nos corresponde. Eso no le corresponde a los militares. Bueno, son los mensajes que están llegando, pero quiero que escuchen o que recordemos esta parte del mensaje del general Roosevelt Hernández cuando asumió la jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el norte institucional? ¿Dónde está nuestro norte institucional? Está en nuestras leyes y reglamentos militares. ¿Dónde está el norte de nuestra nación Honduras? Está en la Constitución de la República. Y hoy está liderada por los tres poderes del Estado y para nosotros liderada para nuestra presidenta constitucional de la República y comandante general de las Fuerzas Armadas, la señora Iris Xiomara Castro. Por la gracia de Dios, hoy estoy aquí cumpliendo el sueño que tenemos todos los oficiales cuando ingresamos a las gloriosas Fuerzas Armadas de Honduras, asumir la jefatura del Estado Mayor Conjunto, desde donde continuaré sirviendo con lealtad, honor y sacrificio a nuestra patria y respetando lo que establece la Constitución de la República bajo el comando de nuestra comandante general de las Fuerzas Armadas. Yo no nací militar, yo no nací general de brigada, yo no nací jefe del Estado Mayor Conjunto. Ahora bien, ¿qué es lo que garantiza que uno se comporte como tal? Que garantice ¿qué garantiza que esté a la altura de este personaje, de este cargo,
de este grado, según lo describa el perfil del puesto o la descripción del mismo o la misma institucionalidad. La garantía es nuestra personalidad, la cual está compuesta por dos elementos fundamentales. El primero es el temperamento, que es genético, viene de papá y viene de mamá. Es nuestra propia naturaleza humana. Y aquí se gesta un principio que es el principio del deseo. El deseo de la riqueza, el deseo del poder, el deseo del líbido, el deseo de la venganza cuando nos vemos afectados por alguien, el deseo del narcisismo o el hedonismo, el deseo de ser el primero en todo. Imaginémonos que solo nos rigiéramos con este elemento, solo con nuestro temperamento, solo con nuestra naturaleza humana. ¿Cómo sería nuestra convivencia social? Donde cada quien buscara satisfacer sus propios deseos. El segundo elemento se introduce con el conocimiento a través de la educación. Hablo del carácter, el cual resulta del principio del deber, el cual regula el principio del deseo. Este proceso de regulación interna es fundamental a la hora de la toma de decisiones, cerciorándonos así que serán decisiones bajo una actitud de la prudencia, de la sensatez, del sano juicio. Así que cada uno de nosotros que decimos amar a nuestra patria, debemos dar nuestras mejores ideas, dar nuestros mejores tratos al personal bajo nuestro mando, dar nuestro mejor tiempo, dar la mejor administración de los recursos del pueblo, devolviéndoselos ya transformados en bienes y servicios, como la mejor atención en salud, la mejor educación, el mejor ambiente de seguridad, de defensa, los mejores beneficios laborales y sociales. Es parte del discurso que pronunciaba en el mes de diciembre del año pasado el general Roosevelt Hernández, presente hoy aquí ya como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Voy a escuchar a los otros miembros de la Junta de Comandantes de nuestras Fuerzas Armadas, porque me parece que es justo que el pueblo hondureño tenga tranquilidad de lo que viene. Porque solo si hay tranquilidad en el país, solo si hay sosiego y estabilidad política en el país, podemos arrancar capitales de inversión tanto nacional y extranjeros que generen el empleo, que es lo que urge en Honduras. Y hoy vienen ellos y nos dicen, hondureños, tengan la plena confianza que tendremos elecciones generales dentro de aproximadamente 2 años y pico, que se va a garantizar la alternabilidad en el poder. Eso es lo que estoy escuchando de ustedes. Tengan la certeza que aquí no hay posibilidades de golpe de Estado. Es lo que nos están diciendo. Y es lo que quieren complementar los otros miembros de la Junta de Comandantes, como el comandante general del Ejército de Honduras, Carlos Efraín Aguilar. Muy buenos días, licenciado Renato. Y también le damos un buen día a todo su inmenso auditorio a lo largo y ancho de nuestro territorio, siendo consecuente con lo que usted ha comenzado en este programa y lo que mi general Roosevelt, como jefe del Estado Mayor Conjunto, usted ha estado repitiendo en varias veces la certidumbre. Y eso usted lo puede observar en los diferentes ejercicios democráticos que hemos tenido, la participación de nuestra institución. A nosotros nos dan esa misión que ya está en la Constitución de la República. Y las Fuerzas Armadas cumple con ese término de transportar, vigilar y que se lleve a cabo todo ese proceso. Nosotros solo nos encargamos de eso, pero de ese término de alternabilidad nosotros lo podemos resumir en esa confianza que han tenido nuestra sociedad en las Fuerzas Armadas. Cuando los constitucionalistas redactaron estos artículos, ellos estaban observando las diferentes instituciones de todo nuestro Estado y dijeron, bueno, en las Fuerzas Armadas confiamos delegarles esta responsabilidad.
Y esa responsabilidad ha seguido allí, porque nosotros hemos cumplido siempre a cabalidad esta misión. Pero hubo un momento en que no garantizaron esa alternabilidad, no defendieron esa alternabilidad. Y después se generó toda la incertidumbre. Pero acordémonos, licenciado, que nosotros no fuimos los que comenzamos esa situación. Mi general lo explicaba bien. Hay 3 poderes del Estado. Hay la legislación, está el Poder Judicial y nosotros somos el Poder Ejecutivo. Nosotros seguimos un debido proceso, pero no se materializó el debido proceso. Ahí hay que deducir las responsabilidades a los que cometieron ese fallo. Porque más allá de la división de poderes, la Constitución es muy clara. El artículo 272 es muy claro. Tienen la obligación de garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Entonces, miren, ahí se deriva mi pregunta. ¿Por qué ustedes tienen que garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia? ¿Acaso no han madurado nuestros partidos políticos y nuestros políticos para que ellos mismos defiendan la transparencia, el proceso democrático y la alternabilidad, tal como lo dice la Constitución? Por eso es la pregunta, y se la estoy formulando aquí al inspector general de las Fuerzas Armadas, don Dagoberto Moncada Zelaya. Llegó la hora de suprimir esa partecita y dejar que nuestros políticos se comporten con madurez ya después de tantas décadas de haber retornado a la democracia. Muy buenos días, licenciado, y a su honorable teleaudiencia. Como nueva Junta de Comandantes, somos una nueva generación que estamos aquí viendo la situación y la visión de nuestra institución. En cuanto a lo que es la pregunta, esa visión, las Fuerzas Armadas siempre estamos enmarcados en lo que es la parte de la Constitución, la madurez política. Como usted bien lo dice, tenemos que llegar a esa madurez política, pero mientras tanto la Constitución nos enmarca en esas tareas. Nosotros como institución sabemos que la institución Fuerzas Armadas es una institución noble, pero a veces quienes hacemos las cosas de una manera incorrecta son las personas que dirigen una institución. Entonces, como nuevas generaciones estamos enmarcados en el cumplimiento. Nuestro norte, como bien lo dice mi general, es el cumplimiento de la Constitución. No nos vamos a salir de ahí y como una institución jerarquizada que somos, la misma Constitución nos enmarca en que nuestra comandante general es la señora Presidenta Constitucional de la República. Condenamos totalmente algunas acciones que ha establecido o a que nos han sacado de la parte legal que se ha incumplido. Pero como nuevas generaciones estamos totalmente comprometidos con nuestro país, con nuestra población, y nuestra población debe tener la suficiente certeza que nosotros vamos a garantizar ese libre sufragio, esas elecciones libres, democráticas de nuestro país, esto cumpliendo con lo que es la ley, cumpliendo con lo que es la Constitución de la República. Esa certeza la debe tener nuestra población y tener la confianza en sus Fuerzas Armadas que trabajamos en base a eso. Siempre como una institución jerarquizada, comandada por nuestra señora Presidenta Constitucional, que fue elegida por el pueblo hondureño. Bueno, estoy claro, creo que ha respondido con mucha claridad. Mientras la Constitución esté tal como está y el 272 diga lo que dice, ustedes tienen que defender la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, que no se hizo en aquel momento, indistintamente de la separación de poderes, no se hizo. Sí. Es que recordemos que cada generación tienen su tiempo y tienen su espacio. Quizá otras generaciones, si hubieran estado, hubieran tomado una decisión diferente. En mi discurso yo quisiera resaltar algo, y es a muchos de nosotros y en esta institución se nos recalca y se trata de hacer un hábito de vida, y es fortalecer el carácter. Eso es importantísimo, fortalecer el carácter, y la única forma que lo podemos fortalecer es a través de la educación. Es por eso cuando hay personas con intereses, sean personales o grupales, siempre debe fortalecer de contradecirles, pues, una persona que tenga firmeza de carácter. Y en eso consiste esta convivencia de la democracia. Aquellas personas que tienen carácter van a tener un alto valor a lo que es la libertad, por ejemplo. La libertad en la democracia es importante para evitar
gobiernos opresores y que hasta la vida pueden arriesgar pues, con tal de defender su modo de vida, que es la democracia. Y el otro elemento súper importante es siempre que los gobiernos o cualquiera, los que estemos en posiciones de poder, establecer condiciones de igualdad. Esos dos elementos importantes dentro de la democracia y yo he visto en este gobierno, pues comparado con el gobierno anterior, busca este tipo de elementos para fortalecer la democracia. Pudiesen decir, mire, yo tengo un concepto, el pueblo de China, el pueblo de Venezuela, el pueblo de Cuba, que son Nicaragua, todos los pueblos, cualquier pueblo, Estados Unidos, por naturaleza son democráticos, porque la democracia, como lo dice la etimología, es poder del pueblo, poder de las mayorías. Donde sea, lo único que fortalece una democracia que sea progresiva, que avance, es la educación. Porque con el conocimiento se fortalece y saben que la única forma de poder vivir en paz, pues es a través de ese conocimiento, pero generalizado. Así que aquí nosotros lo que prevalece por esa falta de conocimiento es la fuerza. Pero si nosotros nos enfocáramos, como lo está haciendo, estamos tratando de hacerlo con el gobierno, es la educación. En la infraestructura, cuánto falta en la profesionalización del recurso humano para que sean los profesores como eran antes, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que buscar ese cambio, esa catarsis nacional, esa transformación que veníamos bien desde hace 30 o 40 años, que nosotros éramos jóvenes, éramos niños, y volver a esa Honduras que teníamos, que era floreciente. Eso es lo que anhelamos y vemos un hálito de esperanza con este gobierno. A pesar de todo lo que los tildan de ideologías, pero siendo consecuente con ellos, nosotros que estamos de cerca, hemos tenido la experiencia realmente de que tienen una buena dirección y nosotros estamos acompañándoles. Bueno, y yo les digo algo, y la verdad que sí crean certidumbre, porque desde que comenzó el gobierno de la presidenta Castro Sarmiento se ha venido hablando de constituyente, y hoy vienen los miembros todos de la Junta de Comandantes a decirnos, hondureños, tengan la certeza que tendremos elecciones. ¿Cuándo? En el 2000... Pero están las internas. Claro, ya sí, en septiembre ya el Consejo Electoral convoca a las elecciones primarias para el subsiguiente año, que son también las generales. Es decir, yo miro sintomático pero positivo que los liderazgos de nuestras Fuerzas Armadas se presenten hoy a frente y nos digan, hondureños, tengan la certeza que aquí tendremos elecciones en el 2025, primarias y generales. Tanto que se ha hablado de que hay una constituyente, que se quiere aprovechar una coyuntura para una constituyente, vienen los militares y nos dicen, siempre mirando hacia el norte y con apego a la Constitución, tendremos elecciones en el 2025. Y además, olvídense de esa idea del golpe de Estado. E insisto en la palabra y no me cansaré de repetirla. Venimos a crear certidumbre, fue la expresión del general Roosevelt Hernández, que complementa el comandante de la Fuerza Aérea hondureña, Guillermo Augusto Rosales. Buenos días, licenciado. Buenos días a la audiencia nacional. Somos unas nuevas Fuerzas Armadas fortalecidas por toda la historia que hemos vivido y el conocimiento que hemos adquirido en el transcurso de estos años. Como ya lo mencionó el señor jefe del Estado Mayor Conjunto, nosotros estamos en la disposición de seguir el norte que nos da la Constitución de la República y las leyes de nuestro país. Con respecto al tema que se está tocando, con respecto a la alternabilidad en el mando del cambio de gobierno, pues desde mi punto de vista yo creo que los políticos tienen que definir la parte política. Nuestra institución es de naturaleza militar y estamos instituidos para la defensa de la soberanía nacional. Creo que al final ese término de asegurar la alternabilidad en el mando, ejercicio de la presidencia. En el ejercicio de la presidencia es una vez que el proceso político haya definido quién va a ser el próximo presidente y nosotros asegurar de que esa transición se va a ejecutar.
Tenemos un ejemplo claro ahorita, el ejemplo en Guatemala. En Guatemala están teniendo un cierto problema porque ya tienen un presidente electo, pero hay algunas fuerzas ahí que están tratando de que no, de no entregar. Entonces, esa función creo que es la que nosotros tenemos clara, pero en realidad el problema de decidir quién es el que va a ser el presidente, no. Sí somos garantes de asegurar la transición de gobiernos, eso sí. Pero el problema no es nuestro, sino que es de los políticos definir. Ese es el problema, que no es el problema de vosotros, sino que es el problema de los políticos, y muchas veces la historia lo demuestra. Las Fuerzas Armadas se han visto arrastradas por los problemas de los políticos. Yo por eso insisto con esa pregunta. ¿No habrá llegado el momento para quitarle esa partecita al artículo 272 de la Constitución, que ustedes son o deben ser los garantes de esa alternabilidad en el ejercicio de la presidencia? Hay que miren los políticos cómo resuelven sus problemas, pero sin arrastrar a que tome posición política las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas son apolíticas, dice la Constitución de la República. Me parece que ese es punto clave del debate. No sé qué piensa Austácil Agarín Tomé Flores, que es el comandante de la Fuerza Naval de Honduras. Buen día, licenciado. Poco. No se preocupe, así quedaron las gargantas de muchos hondureños después del 31 de diciembre. Gracias. Creo que este punto es como árido, a la vez la cuestión parte política y la parte militar, ya que dentro de este mismo artículo viene amarrado la otra parte, a donde garantizamos nosotros el libre sufragio, sí, garantizamos la custodia, transporte y todo lo demás. Entonces eso llega a amarrar todo lo que es el articulado para la misión de las Fuerzas Armadas. Como lo han mencionado mis antecesores, esta es una situación que deberían de resolver los políticos. Una vez que ha determinado que se van a elecciones, ahí ya creo que nos toca a la institución armada garantizar todo esto demás. Y ahí es el pueblo quien va a determinar si quién queda de presidente o quién no, y le corresponde entonces a la institución poder llevar a este hombre o mujer ahí a tomar su posición. En eso creo que sería lo que yo puedo pensar en esta cuestión de la alternabilidad. Si determinan quitarla o no, ya no es decisión de la institución, sino que de los políticos. Miren, yo creo que hoy está quedando claro, está quedando muy claro algo. Con este planteamiento de ustedes está quedando muy claro algo. Olvidémonos de constituyentes, si es que había ese escenario dentro de los objetivos políticos del actual gobierno. Hoy las Fuerzas Armadas están diciendo: hondureños, tengan la certeza que aquí habrán elecciones en el 2025. En septiembre están convocando ya a primarias. Y luego las elecciones generales. Esa es la certeza que nos queda. Y un país que comienza a estabilizarse políticamente es un país que empieza a crecer económicamente porque genera certidumbre. ¿En dónde? En los capitales que invierten para generar empleo y crear riqueza. Y además nos están diciendo: olvídense de cualquier intento de golpear el sistema. Son cosas del pasado. Yo como hondureño se lo digo, es lo que deduzco de lo que nos están diciendo esta mañana aquí en el programa, General Hernández. Sí, licenciado, nosotros pues hay una nueva cúpula, y esta nueva cúpula está comandada por la señora Presidenta Constitucional de la República y Comandante General de las Fuerzas Armadas, un nuevo Estado Mayor Conjunto liderado por mi persona, que tenemos políticas de defensas definidas y bueno, son ordenadas desde el alto mando, que es la defensa de lo que es la soberanía, lo que es la defensa de nuestra integridad territorial también. Y todo esto pues en lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico que tenemos hoy en día. Es por eso que nosotros en torno a esto pues condenamos cualquier politización por parte de nosotros, de las Fuerzas Armadas, la injerencia en asuntos políticos. Nosotros somos una institución obedientes, somos apolíticas y somos no deliberantes. Condenamos cualquier militar incluso que esté metido
o que esté en asuntos de narcotráfico. Eso es condenable. Como le digo, somos una institución obediente a políticas y no deliberante. Nuestro comando inmediato, el comando nuestro como jefe de Estado Mayor Conjunto, es nuestra comandante general de las Fuerzas Armadas, que para nosotros es un símbolo de la democracia, porque representa las voluntades de las mayorías, entendiendo que aquellas voluntades que no la eligieron, pues ceden su voluntad también a ella, y eso es lo que hace ser la presidenta de todos los hondureños. Algunos estarán en diferencia con ello, pero ese es el juego. Parte de la democracia. Es parte de la democracia, de nuestra convivencia. Además de la libertad de expresión. Y lo que debe de regir en esto, por eso le digo que es que el conocimiento que tenemos que tener, es el honor. Quien digo yo ser, eso hago. Si yo antes de la justa elección electoral, pues yo voy con mi candidato, la otra persona va con el candidato, pero estamos claros de que si aquel candidato resulta ganador, yo cedo mi voluntad y le doy ese poder para poder regir mi convivencia social con los demás. Así que en eso consiste la democracia, y hoy pues tenemos una presidenta constitucional de la República. Y eso pues nosotros somos garantes para que todo este gobierno, que somos parte del gobierno, pues logremos llegar a la otra orilla del Jordán, y lo estamos haciendo bien. Vamos a mitad de camino y vemos claridad. En el caso nuestro vemos claridad en todo esto. El pueblo hondureño pues tiene que estar tranquilo. Los inversionistas pues los invitamos a que vengan a hacer sus inversiones. Sí tenemos estos problemas del narcotráfico que las Fuerzas Armadas pues se ve, está involucrada en esta lucha, y a veces tenemos el costo del deterioro de nuestra imagen a veces en estos casos, porque a veces se tergiversa la noticia, se tergiversa también la información, pero al final nosotros somos abiertos a que las otras instituciones facultadas para ello pues se esclarezcan, y si nosotros, algún miembro nuestro tiene alguna responsabilidad, pues lo ponemos al servicio de la institucionalidad. Pero nosotros siempre nos encargamos de que todo nuestro personal se capacite para evitar que caigan en estos hierros. Bueno, me dijo un militar retirado hace algunos días después de escuchar su discurso. Ponga la atención a ese discurso de Roosevelt. ¿Qué pasaje le digo? ¿Qué parte del discurso? Ese donde le dijo a la presidenta: Presidenta, usted es nuestra comandante general. Sus órdenes serán cumplidas dentro del marco de la ley. Póngale atención a ese mensaje. Nada fuera de la ley, nada fuera de la Constitución, es la consigna de las Fuerzas Armadas esta vez. Sí, ese es el proceso, esa es la democracia. Recuerde que nosotros, nadie está por encima de la ley. Y hay un proceso, si alguien incumple la ley, hay un proceso para poder aplicarle alguna sanción. Estábamos hablando con lo de la situación del golpe, el golpe en el 2009, cuando alguien pues en los tres poderes del Estado, un poder del Estado fue denunciado, que fue el Ejecutivo, y se hizo lo que es la parte de lo legislativo, el judicial, que es el que le interpreta, y el Ejecutivo le dieron la orden a las Fuerzas Armadas, y estábamos hablando con usted de que ahí hubo una falla. En la democracia hay dos elementos, lo que nos rige es la ley, ese es el poder, la Constitución, y el otro es el pueblo. ¿Qué se debió haber hecho? Se debió haber seguido el debido proceso con el señor Manuel Zelaya, expresidente. antes de ser llevado a Costa Rica. Debió someterse a la justicia. Claro, debió haberse entregado a las autoridades, y en este caso se nos dio la orden a nosotros. Hasta ahí, hasta el momento de su captura para usted, el proceso era en función de la Constitución. Así es. Cuando lo sacan del país y no lo someten a la justicia, se consuma el golpe de Estado, y ahí es donde cometen la gran falla. Ese es el hierro, y claro, hay una voluntad popular, y la voluntad popular en ese momento se vio afectada, se vio violentada. Es que hay que reflexionar, hay que profundizar en esto para no volver a caer en los errores. Dicen que el hubiera no existe. Pues yo contradigo eso, en lo personal contradigo. El hubiera sí existe para evitar tropezar con la misma piedra en el futuro.
Entonces, en este caso, consideramos, fueron otras personas, fueron otras generaciones, fue su tiempo y fue su espacio. No podemos nosotros, no sabemos lo que hubiéramos hecho en ese tiempo nosotros, pero hoy estamos claros de lo que debió haberse hecho. Si lo hubieran dejado al expresidente aquí en Honduras seguir el debido proceso, viene el segundo elemento, que es el poder del pueblo, la democracia. Nosotros vimos en ese tiempo cómo eran las manifestaciones nunca antes vistas. Y realmente lo que hubiera pasado era volverlo a, posiblemente se hubiera restituido él como presidente, porque es el poder del pueblo. No, pero en todo caso, si se le somete a la justicia, el pueblo tenía que entender la decisión y el fallo judicial que sobre él se tomara en su momento. Así es. Eso es el procedimiento según las leyes, claro, en el marco de la Constitución. Si hubiera seguido el proceso, el debido proceso, pero el hecho de haberlo sacado, eso es lo que se genera la duda, que si realmente se le hubiera dado el beneficio pues, de la duda y posiblemente la presunción de inocencia. Entonces, claro, eso, como le digo, es pasado, pero sí es importante analizarlo, es importante sacar nuestras propias conclusiones para no cometer los hierros que nosotros podemos considerar de ello. Este es nuestro tiempo, es nuestro espacio, y pues considero que en aquel tiempo nosotros fuimos respetuosos, obedientes ante esa cúpula. Esta nueva cúpula es diferente. Y así que esperamos pues ese respeto que nosotros tuvimos como subalternos, pues también tenerlo. Porque lo que buscamos en sí, como le dije, el norte es la paz y la tranquilidad de nuestra sociedad hondureña. Miren, la presencia de los militares hoy en frente a frente no es casual. No es que a mí se me ocurrió invitarlos. No. La presencia de ellos hoy es para transmitir un mensaje claro. Yo así lo estoy entendiendo. El país ya no necesita más decisiones políticas al margen de la ley y violatorias de la Constitución de la República. Aunque yo crea que deben suprimirle esa partecita de que ustedes deben garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Yo, como hondureño, creo que ya esa es responsabilidad de los políticos y no de ustedes como Fuerzas Armadas, porque eso arrastra que las crisis de los políticos los salpican a ustedes. Pero entiendo que su mensaje hoy es: nosotros somos todavía una institución entre las dos que goza de aprecio, credibilidad y popularidad entre los hondureños. Las Fuerzas Armadas siguen siendo con la Iglesia dos instituciones que gozan del aprecio de los hondureños. Y hoy han venido, yo así lo entiendo, para decirnos no más incertidumbre. Nada al margen de la Constitución. Aquí vamos a elecciones en el 2025 y olvídense de golpes de Estado. Y este es un buen paso institucional para darle confianza a todo mundo. Para darle confianza a todo mundo. Y ojalá que aprovechemos esta coyuntura con las condiciones que cree el gobierno en sus políticas públicas, económicas y de todo sentido, para que empecemos a trabajar con mucha energía en función de solventar tantos problemas que tenemos en el país. ¿Saben que quiere intervenir el secretario de la Defensa? ¿Quiere intervenir en el programa? Lo hará en los próximos minutos. Lo único que yo no quedé claro, y me dicen con un sí o con un no, para ahorrar tiempo. Sí. ¿Está de acuerdo usted con suprimir esa partecita donde les manda la Constitución garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia? Bueno, recuerde que no me represento a mí mismo. Represento una institución y no es tema para nosotros. ¿Y no se puede doblar si le digo yo en lo personal? ¿Estaría de acuerdo con eso? No, porque usted dice que usted estaría de acuerdo como ciudadano. Sí, yo doy mi opinión. Y recuerde que usted lo representa a alguien en la Cámara Legislativa. Entonces, ahí es donde viene el proceso democrático en cuanto a las leyes. Esa demanda viene del pueblo y usted sabe, lo sabemos, que si es del pueblo, pues va al legislativo, genera la ley. Ustedes son militares, saben lo que les perjudica, lo que les fortalece. No, nosotros como institución... ¿Y pueden opinar y sugerir o no? Sí, pero como institución lo que buscamos, el fin en sí, es la paz y la tranquilidad. Si eso va a traer paz y tranquilidad, quien va a decidir eso es la parte política. Pero nosotros solo somos, como le dije, somos no deliberantes. Bueno, él sigue el mandato de la
del articulado constitucional, Claro. somos obedientes a políticos y no deliberantes. Después de la pausa, el secretario de la Defensa aquí en Frente a Frente. El abogado José Manuel Zelaya es el secretario de la Defensa y está en comunicación con Frente a Frente esta mañana en que la Junta de Comandantes ha venido con un mensaje claro y contundente al país. Abogado Zelaya, buenos días, bienvenido. Buenos días, Renato. Gracias por la oportunidad, excusándome no poder asistir a su foro. Estoy fuera de la ciudad. Feliz año, igualmente. Saludos ahí a la nueva Junta de Comandantes, presidido por el jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández. Sin duda, pues escuchando a esta nueva generación de oficiales, tienen nuestro total y contundente apoyo desde la Secretaría de Defensa Nacional como encargada de realizar las políticas públicas y de administrar los recursos para que las Fuerzas Armadas cumplan su misión. En ese sentido, Renato, mi participación era un saludo de feliz año y sobre todo para expresar nuestro apoyo a la nueva Junta de Comandantes. Saludos, Renato, y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, el ministro de la Defensa, José Manuel Zelaya, aquí en Frente a Frente. Vamos a aprovechar para leer más mensajes del público que me dice: Luz Madrid, están llegando por centenares y no nos vamos a concentrar solo en esta temática. Hay otras temáticas de actualidad y también coyunturales e históricas que vale la pena abordar hoy con los miembros de la Junta de Comandantes de nuestras Fuerzas Armadas. Luz Madrid. Claro que sí, Renato, lo felicito por este debate y tener a la Junta de Comandantes. Creo que sí es un buen momento para afianzar la confianza de las Fuerzas Armadas con el desarrollo de las elecciones presidenciables. Solo en materia de seguridad del transporte y custodia del material electoral, comparte este televidente. Creemos que las Fuerzas Armadas de Honduras son profesionales. Dios bendiga Honduras y América Norte, Centro y Sur. Muy buenos días, feliz año nuevo. La nueva dirección de las Fuerzas Armadas debe dedicar esfuerzos considerables para restaurar su reputación ante el pueblo hondureño, corrigiendo errores del pasado. Más mensajes. General Hernández, este mes va a tener la primera prueba de fuego con la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Esperamos que usted haga lo que la Constitución dice y las demás leyes del Estado de Derecho. Mira, déjalo ahí, por favor, deje ese mensaje ahí. Es un televidente. Es un televidente, me acercan, por favor, este plasma. Está bien, muchas gracias, producción. Buenos días, General Hernández. Este mes va a tener la primera prueba de fuego con la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Esperamos que usted haga lo que la Constitución dice y las demás leyes del Estado de Derecho. Este mes va a tener la primera prueba de fuego con la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Ya saben ustedes a qué se está refiriendo el televidente. Se dicen, o hay varios escenarios, pero no sé qué está pensando con esa problemática en el Congreso el jefe del Estado Mayor Conjunto y toda su Junta de Comandantes. Bueno, eso es una situación de un ambiente político. Y con eso, pues, nosotros, ¿qué podemos hacer? Si, nuestra institución se encarga de otro tipo de misiones. Usted estaba hablando del 272, por ejemplo. Correcto. Que tal vez lo puede volver a... Mire lo que le manda el 272. Sí. Claro, fue redactado en un momento que veníamos de regímenes militares, de golpes de Estado. Los políticos tenían temores de que cuando retornáramos a la democracia en la década del 80 volvieran los golpes militares. Entonces blindaron de esta manera la Constitución, que dice el 272, se instituye para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución. O sea que, si es al margen de la Constitución, la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso, a excepción del presidente, que ese está a los 4 años, le está diciendo el televidente, aquí se van ustedes a someter a la primera prueba de fuego, si hacen una elección de la Junta Directiva al margen de la Constitución. Eso es lo que le está diciendo el televidente. Y que ya el 272 les manda a que ustedes defiendan el imperio de la Constitución. Así es. Entonces, ¿cómo quedamos, general? Bueno, nosotros tenemos una jerarquía, licenciado. Tenemos una jerarquía y nosotros, pues,
ejecutamos las órdenes emanadas de nuestra comandante general de las Fuerzas Armadas. Esa es nuestra jerarquía y eso es lo que establece el orden. Y si la comandante o el comandante, porque puede ser un presidente o una presidenta, está en complicidad con algún acto irregular en el Poder Legislativo, ¿cuál debería ser la misión de las Fuerzas Armadas a la luz de este artículo 272 de la Constitución? El mismo artículo nos dice a nosotros ciertas... Recuerde que somos obedientes, no somos deliberantes, somos apolíticos. Pero eso, ser obediente y no deliberante, refuerza más esto. Y esas son las leyes. Nosotros tenemos, como digo, hay una jerarquía y nuestro nivel superior de las Fuerzas Armadas es nuestra comandante general. ¿Y si la jerarquía actúa al margen de la ley, por sobre la ley y la Constitución? Pues estaríamos también violentando la Constitución, estaríamos siendo no obedientes, estaríamos siendo deliberantes, porque nosotros estamos cumpliendo la orden. Mire, ese es el puntito en que los hondureños seguimos confundidos y con dudas. Ese es el puntito clave. Más adelante dice que el 272 pues tiene garantiza pues que nosotros la alternabilidad de los gobiernos, y es por el, como dice usted, anteriormente habían golpes de Estado y en esta era de la democracia, donde el poder militar le dio al poder civil pues la gobernanza del país, pues experimentamos el golpe de Estado del 2009. Mire, yo admito que no soy abogado, pero he pasado muchas clases de derecho y pasé constitucional. Yo leyendo este artículo 272, no estoy diciendo que el escenario que yo estoy planteando es el que se va a suscitar, pero estamos hablando del rol histórico de las Fuerzas Armadas y cómo se han visto emproblemados y salpicados por las crisis políticas. Viene un televidente y le dice al general Hernández, va a tener la primera prueba de fuego en enero, le dice, con la elección de la Junta Directiva. Entonces se deriva el diálogo que estamos teniendo. Y si ya sea el presidente, que ya hemos tenido presidentes violando la Constitución. Si se presentara un escenario similar de un presidente violando la Constitución y tomando decisiones al margen de la Constitución, yo entiendo que el 272 les dice a ustedes, ustedes deben defender el imperio de la Constitución. Pero hay un debido proceso. Debe de haber un debido proceso, no porque lo diga o lo presione a alguien para hacerlo. Está el debido proceso. Y nosotros recibimos las órdenes. El Ejecutivo, ¿de quién va a recibir órdenes? Va a recibir órdenes del judicial, que es el que interpreta la ley. ¿Qué fue lo que pasó en el 2009? Y quiero, para que estamos hablando de generar certidumbre, porque eso no va a volver a pasar. Nosotros espera que así sea. Y le diré esto, como nueva cúpula, como nuevo Estado Mayor Conjunto, nosotros condenamos el golpe de Estado del 2009. Somos una nueva generación y no volverá a pasar una situación de esa. Eso se lo garantizamos a la población hondureña. Así que esto, ya ese problema del 272, eso es una situación de la dinámica política. Ellos son los que tendrán que decidir a propuestas del pueblo, a demanda del pueblo, si cambian esos artículos. Entiendo que para hacer eso pues se hacen reforma, o lo que usted habla, que se hace una constituyente, si en un caso quisieran cambiar lo que es la Constitución. Pero se puede reformar la Constitución sin necesidad de constituyente. ¿Se hace la reforma o se hace la...? Porque yo le digo, para mí que ese artículo 272 es contradictorio. Ya usted me está diciendo, nosotros cómo podemos desobedecer una orden de la Presidente. Así es. Ay, si la Presidente está al margen de la Constitución, ya lo hemos tenido en el pasado, presidente religiéndose al margen de la Constitución. Y las Fuerzas Armadas se quedó de brazos cruzados. Y el artículo, ¿cómo lo entendemos los hondureños? Que ustedes son los garantes para hacer primar el imperio de la Constitución. Pero le digo, hay una contradicción enorme. Como hay tantas otras contradicciones. Yo le pregunté al general Roosevelt Hernández hace algunos minutos, general, ¿se puede reelegir un presidente en Honduras o no? Después de un fallo judicial que le allanó el camino a Juan Orlando Hernández para su reelección, al margen de la Constitución. Esa fue la pregunta que le hice. Comencemos con esto. Para usted, ¿está legalmente habilitada la reelección presidencial en Honduras?
Pues realmente en la Constitución, antes y hoy, está prohibido. Es prohibida la reelección. ¿Y el fallo judicial que allanó el camino a Job para la reelección, cómo queda? Pues tuvo que haber habido una reforma a la Constitución o una constituyente para poderla... Ahí está el problema. Nuestros políticos no resuelven los conflictos que tenemos. Nuestros políticos no resuelven esos conflictos. La Constitución dice no puede haber reelección, pero hay un fallo judicial que allanó el camino para esa reelección. Las Fuerzas Armadas nos están diciendo en este momento en Honduras no se puede reelegir. Entonces le pregunto, ¿y cómo queda el fallo judicial? Tienen que resolverlo. Después del golpe de Estado, hubo una comisión que nos dijo, tienen que hacer estas reformas urgentes a la Constitución de la República, hondureños. Si no, se les va a presentar un escenario similar al que han vivido en el 2009. ¿Ven por qué muchas veces las Fuerzas Armadas se ve arrastrada a las crisis políticas que no quieren resolver nuestros políticos? Puntito clave, pero bueno, yo me quedo con el desafío de que ese artículo 272 es contradictorio y que necesita de algunas reformas. Pero además me quedo con esa certidumbre que transmiten ustedes. Que están convencidos que no va a suceder nada al margen de la Constitución en los próximos años. Pero también me dejan con un poquito de duda. ¿Y si ocurriesen esas cosas? ¿Cuál es el rol de ustedes? Si ocurriesen, ¿qué situación? Escenarios al margen de la Constitución. Pues lo que corresponde a esa parte, licenciado, son, como le dije, es el ambiente político. Nosotros no podemos entrometernos en situaciones políticas. Recuerde que nosotros somos una institución jerarquizada, o sea, está claro todo esto. Por eso es que nosotros no podemos, y lo dije anteriormente, no podemos tener injerencia política y condenamos cualquier persona de nosotros, cualquier miembro que ande en esas situaciones por sacar ventaja de alguna o provecho de alguna situación, es condenable. Y nosotros pues somos una institución jerarquizada y nos vamos como dije anteriormente, sujetos, obedientes a lo que emana la Constitución, y nuestra comandante es la señora Presidenta Constitucional de la República. En eso consiste esta vida democrática. Pero cuando el presidente toma malas decisiones, pero ahí como las tomó... Ahí queda otra... No solo el expresidente Hernández, hubo otros presidentes que tomaron decisiones al margen de la Constitución. Sí, recuerde que está, como dije anteriormente, está la ley y está... Porque esa es la democracia. Cuando nosotros amamos, respetamos la ley, pues no hay problema. Pero en todo caso está el poder del pueblo, la democracia. Y yo releo este artículo, dice... Las Fuerzas Armadas se instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución. Aquí es donde veo las contradicciones, en este artículo, entre ser obedientes, aunque sea a decisiones al margen de la Constitución, y lo que les manda la Constitución. Ustedes les dice, se instituyen como instituto armado para defender el imperio de la Constitución. Ahí tenemos que trabajar mucho como hondureños. El Estado de Honduras tiene que trabajar mucho en ese artículo. Y el rol de ustedes al final, que como sucedió con Jo, tomó decisiones al margen de la Constitución. Y mire, las Fuerzas Armadas se quedó de brazos cruzados, no obstante ese artículo. Eso es lo que queremos que no suceda. Es difícil esto. Es difícil, pero ojalá que nuestra élite política madure y trate de darnos certidumbre con ese rol que asumen las Fuerzas Armadas en ese artículo 272. Pero bueno, confiemos en que tendremos un proceso electoral en el 2025. Ustedes no garantizan nada de golpes de Estado, porque el país necesita certidumbre, certeza, para comenzar a trabajar todos en nuestros campos, los empresarios a invertir, los trabajadores a crear riqueza también, a generarle riqueza al país para mejorar nuestras condiciones de vida. Vamos a la pausa y enseguida
abordamos otra temática si ya no hay ningún elemento adicional que agregar sobre esto. Atentos. Como me gustaría que las conversaciones privadas también salieran al aire, pero no, uno entiende el rol de las Fuerzas Armadas, pero yo insisto, el Estado tiene que revisar ese artículo 272 de la Constitución. Bueno, como les dije que abordaríamos también temas de actualidad, se presentó un problema en una comunidad de Bruce Laguna, un enfrentamiento ahí entre civiles y militares. ¿Si me puede explicar brevemente qué fue lo que ocurrió en ese sector, general, por favor? Sí, fue el 1 de enero a inicios en la madrugada, como la 1:30. 1:30. Sí, desde el 31 pues había una alerta marítima en que consiste la información de que venía desde América del Sur, Colombia, si no me equivoco, unas lanchas. Entonces, cuando hay una alerta marítima, pues los destacamentos que tenemos desplegados en el escudo terrestre, pues ellos se activan y generan cierta vigilancia permanente dura la alerta. Y resulta que pues la información que tenemos hasta hoy pues es lo que dice pues el comunicado de que un ciudadano pues amenazó y fue y disparó donde estaba el destacamento, y pues la respuesta que tuvieron el destacamento en esa respuesta del fuego, pues resultó muerto el ciudadano. Nosotros cuando nos dieron la información, que fue el 1 de enero, inmediatamente pues nos comunicamos con el comandante general de la Fuerza Aérea, el coronel Rosales Rubio, y enviamos un helicóptero a Puerto Lempira. En Puerto Lempira pues coordinamos con las otras instituciones, lo que es el Ministerio Público, la Policía Nacional a través de la DPI, y el coronel Dubón, que en ese momento pues estaba de comandante general de la Fuerza de Tarea, Policarpo Paz García. Se trasladaron a Las Marías y ahí pues también hubo un problema donde los ciudadanos pues estaban pues exacerbados en sus ánimos, y hubo un intercambio pues ellos dispararon, resultó el subteniente, entendemos que fue un intercambio de disparos, porque el subteniente que estaba encargado del destacamento resultó herido su pierna derecha, y un ciudadano pues resultó herido en la parte de su ingle. Entonces ese mismo día los trasladamos en los helicópteros a Puerto Lempira, y de Puerto Lempira los estabilizaron en el hospital del mismo lugar y los trasladamos a Tegucigalpa. Ellos dos están en el hospital militar, tenemos a los dos, tanto al oficial como al ciudadano herido. Ahí lo estamos atendiendo. Y el día de ayer pues fue el sepelio del ciudadano muerto. Entendemos que se volvieron a caldear los ánimos y como en una acción de justicia, pues el pueblo fue al destacamento y su intención pues era incendiar, pero hablaron con los militares, y pues los militares dialogaron y se salieron, permitieron que se salieran, sacaran todas las cosas, y ellos lo que buscaban era, entiendo yo, pues esa sede desde su punto de vista de justicia, y quemaron el destacamento. Claro, eso sobredimensiona y no es para menos, pues, porque estaban buscando a su juicio ese nivel de justicia. Pero las autoridades, pues nosotros las Fuerzas Armadas somos abiertos, estamos en el debido proceso, somos abiertos a que las instituciones pertinentes y facultadas para ello pues esclarezcan y se judicialice la situación. Así que eso fue lo que pasó, entendemos, y hoy anda una comisión de alto nivel desde la Secretaría de Gobernación, está también lo que es la Secretaría de Derechos Humanos, SEDENA, incluso la Secretaría de Recursos Naturales está también en esa comisión, y por parte de nosotros pues el coronel Dubón Galindo, que es el comandante general comandante de la Fuerza de Tarea, Paz García. En estos momentos ellos salían a las 9 o 10 de la mañana y van a ir para que ellos pues normalizar la situación y que vean pues que nosotros estamos realizando todos los procesos debidos para esclarecer y hacer justicia por la situación, el incidente que se dio. Ahí es un problema también, pues
si focalizamos bien, es un problema este problema que tenemos de lo que es el narcotráfico. Recuerde que hay personas interesadas en que no tengamos la presencia nuestra, pero no, nosotros vamos a permanecer ahí para como dice la Constitución, defender la soberanía, porque la soberanía es darle cumplimiento a la ley. Y en esos lugares que son inhóspitos, que son aislados, pues la presencia de la República, en este caso del gobierno, pues ejerce esa, o materializa lo que dice el 272, la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Estos eventos, pues nosotros nos llama la atención para poder que estas personas, en el caso nuestros miembros, pues tomen las mejores decisiones y evitemos este tipo de incidentes, que realmente una situación pues de nivel, nosotros decimos táctico, viene a afectar lo que es a nivel estratégico nuestra imagen, y con ello pues genera esta incomodidad entre la población y nuestras Fuerzas Armadas, pero no es nuestra intención. Realmente nosotros tenemos que hacer ese acompañamiento con ellos y le damos seguridad. Estos destacamentos están para el servicio de la comunidad. Yo quiero aprovechar la presencia esta mañana del comandante general del Ejército de Honduras, Carlos Efraín Aguilar, del subjefe del Estado Mayor Conjunto, Josban René Barahona Alvarado, del mismo jefe del Estado Mayor Conjunto, del inspector general Dagoberto Moncada Zelaya, del comandante de la Fuerza Aérea, don Guillermo Augusto Rosales, y del comandante de la Naval, Austácil Agarín Tomé Flores, para un asunto que tiene que ver con la Constitución, cuando habla que es misión de ustedes defender la integridad territorial y la soberanía de la República. Miren, hace algunos años Juan Orlando Hernández y Daniel Ortega suscribieron un tratado por el cual Nicaragua reconocía tener frontera con Honduras en el Golfo de Fonseca. Y recuerden que por mucho tiempo, y aún con los fallos de la Corte Internacional de Justicia, tanto El Salvador como Nicaragua hablaban de que no tenían frontera con Honduras en el Golfo de Fonseca. ¿Cuánto se debatió de que nos estaban obstaculizando la salida a mar abierto en el Pacífico? Pero bien, viene Ortega, se deslinda de la política salvadoreña, firma un tratado del Bicentenario, reconoce que tiene fronteras con Honduras en el Golfo, y nuestro Congreso no ha ratificado. Ortega lo hizo al siguiente día de haberse firmado ese tratado. Honduras no lo ha hecho. Honduras no lo ha hecho. No sé si las Fuerzas Armadas nuestras tienen alguna visión particular de ese asunto. Se trata de nuestra integridad territorial, se trata de nuestra soberanía. Ortega lo hizo al siguiente día. Honduras no ha ratificado cuando ese le conviene a Honduras, porque ya había la sentencia de la Corte Internacional, que teníamos salida a mar abierto, pero ahí jugaban El Salvador y Nicaragua sus políticas. Pero luego que Ortega reconoce que es fronterizo con nosotros en el Golfo, Honduras no quiere, no sé por qué razones se tiran la pelota, la Cancillería, el Congreso Nacional, ratificar ese tratado del Bicentenario. ¿Qué piensa las Fuerzas Armadas de Honduras? Después de la pausa. Tras enfrentamiento en Las Marías, Fuerzas Armadas pide a pobladores esperar investigación. Titula en este momento tunota.com. La rectora de la Universidad de Harvard dimite tras polémicas por antisemitismo. Filadelfo Martínez considera que Rixi Moncada no tiene un liderazgo consolidado. Estos y otros titulares los puede ver usted en Tu Nota, y si quiere saber del contenido, pues lo invitamos a hacerle clic ahí a Tu Nota, entrar y leer el contenido de las noticias que tiene en este momento. Muchas gracias a las personas que han compartido su opinión a través de nuestra cuenta de X. Alan Bernardes comparte: la comparecencia de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras es positiva. Respetar y cumplir lo que manda la Constitución de la República es obligatorio. Vicente Hernández comparte: sería un grave error quitar ese artículo con la clase política tan baja de vagos, sin ética ni moral que tenemos. Más bien se debe agregar un artículo donde se le prohíba a los altos mandos salientes participar en cargos públicos en el gobierno, por lo menos por 4 años. En el artículo, si las Fuerzas Armadas se ven sujetas a la obediencia, no deliberancia. Si se demostró hace poco con el presidente Hernández, todo el mundo sabía que estaba al margen de la Constitución su reelección. Nadie hizo nada, comenzando por las Fuerzas Armadas. O sea, teniendo o no teniendo ese artículo, el asunto sigue igual. El problema es la falta de madurez de nuestra élite política.
Muchas instituciones evolucionan y avanzan. Las Fuerzas Armadas es una de ellas. Si comparamos lo que pasó en los 70 y 80 con las Fuerzas Armadas, pero nuestras instituciones políticas no quieren madurar. Jarvin Sánchez comparte: para que las Fuerzas Armadas vuelvan a tener la confianza del pueblo, se deben de convertir en la fuerza que proteja a todos los hondureños por igual. Son los garantes del respeto de la Constitución y si antes se acomodaron a Jo, tienen un gran camino para demostrar que no son los mismos. María comparte: las Fuerzas Armadas tienen como principal objetivo servir y proteger a la población. Es algo que va a estar ligado al gobierno, pero no politizándolo como se menciona, sino porque ambos sirven y velan por el bien de una sociedad en conjunto. Las Fuerzas Armadas tienen una oportunidad histórica de servicio al pueblo hondureño, marcando un cambio significativo en su papel. Continúe compartiendo su opinión. Creo que es el momento para escuchar al Instituto Castrense sobre esta pregunta que formulé: ¿cómo es posible y cómo ven ellos que Honduras no haya ratificado ese tratado del Bicentenario cuando Nicaragua acepta que es fronterizo con nosotros y deja a El Salvador prácticamente aislado en su política de que Honduras no tiene fronteras ahí ni con Nicaragua ni con El Salvador? Nicaragua acepta que tiene fronteras con nosotros, pero no hemos ratificado ese tratado, general. Sí, bueno, eso viene referente por lo que usted dice, que la defensa de nuestra soberanía y de nuestra integridad territorial, y ese es parte, ese es tema. Nosotros, en ese sentido, nosotros vamos a realizarla, porque venimos empezando como grupo, como cúpula militar, y es uno de los puntos que tenemos para hacer un análisis, porque sí, la pregunta está, el por qué no se ha ratificado, sus razones las tendrán. Nosotros haremos como un objeto de estudio, un estudio de Estado Mayor, y presentaremos nuestros resultados, ¿verdad? Para poder colegir y poder entender esa posición. Recuerden que nosotros somos subordinados al poder político. Y como le digo, sus razones tendrán. Venimos iniciando, es una nueva junta de comandantes y claro, esa es nuestra responsabilidad. Nosotros ya hemos hecho ciertos planes, hemos ejecutado ciertos planes con esa figura como ejército o como Fuerzas Armadas, y en esta parte pues es un tema que por el espacio físico pues corresponde a la Fuerza Naval y también a la Fuerza Aérea, porque hay un espacio aéreo también ahí. Así que nosotros, como le dije anteriormente, ya a partir del lunes empezamos ciertas reuniones, ya nos hemos reunido, empezamos ciertas reuniones y tocaremos ciertos puntos, siempre que vayan pues orientados a lo que es la soberanía y la defensa del territorio. No hemos tenido nacional. ninguna conflictividad ahí en el Golfo de Fonseca No. En los últimos meses, ¿comandante? Ninguna, señor. Muy bien. Me gustaría valoraciones ya casi finales de todos los miembros de la Junta de Comandantes, de lo que hemos hablado, el futuro del país, aún y con las contradicciones que puedan haber. Las Fuerzas Armadas hoy ha venido a decirnos que no nos preocupemos, que tendremos elecciones primarias y generales en el 2025 y que ese asunto de los golpes de Estado es cosa del pasado. Así que en esa línea de pensamiento comienzo a escuchar de nuevo al comandante general del Ejército de Honduras, don Carlos Efraín Aguilar. Muchas gracias, licenciado. Con este ejercicio que usted ha tomado bien y que es la voluntad de Dios que lo hizo pensar en este tema tan importante para nuestra sociedad. Nosotros, como usted en algún momento hablaba de la profesionalización de nuestros militares, y lo recalcó mi general Roosevelt, en nuestra doctrina militar nosotros hablamos de un planeamiento estratégico. Y usted pudo haber escuchado el mensaje de la señora Presidenta Constitucional de la República y nuestra Comandante General. Y en sus ejes transversales, ella habla bastante de las operaciones que llevamos a cabo nosotros en contrarrestar ese flagelo del narcotráfico. Habla bastante de la protección del medio ambiente, de la seguridad ciudadana y apoyar a nuestra sociedad a través de las diferentes instituciones del Estado. Y ahí estamos las Fuerzas Armadas. Nosotros como ejército estamos en todo el territorio a través de 32 comandos
de las unidades, de grandes unidades, batallones. Y la confianza que tiene nuestra sociedad la va a seguir teniendo con las actividades que hemos venido haciendo. Ya nuestra comandanta general, en su primera intervención que hubo en el traspaso de mando, sintió esa confianza en nuestra cúpula militar y nos pidió que teníamos un reto que seguir con esa intención. Asimismo lo expresa y lo sigue diciendo el señor ministro de la Defensa, y mi general Roosevelt, como jefe del Estado Mayor Conjunto, ya nos instruyó a cada uno de nosotros que debemos de seguir esas líneas operacionales para que sigamos cumpliendo ese rol que tenemos nosotros los militares. Muchas gracias, comandante general del Ejército. El subjefe del Estado Mayor Conjunto, el coronel de artillería Josban René Barahona Alvarado también. Bien, nuevamente, licenciado, dar las gracias por la participación en este foro y poder dar esa intención o ese sentimiento de confianza a la población de que estamos congruentes con las políticas de gobierno desde la señora Presidente, nuestra Comandante General, el señor Ministro y Mejlar Hernández, de seguir ese norte del cumplimiento de las leyes y hacer lo que nos corresponde. Deben de estar con la certeza de que los errores del pasado no están en nuestra línea de pensamiento, de trabajo, que vuelvan a ocurrir. Muchas gracias, coronel Josban René Barahona. Igual escucho al inspector general de las Fuerzas Armadas de Honduras, el coronel Dagoberto Moncada Zelaya. Muchas gracias, licenciado. También hago mías las palabras de los que me antecedieron. Quiero decirle que como Fuerzas Armadas siempre hemos tenido la confianza de la población. Somos una institución que ante la sociedad misma somos prácticamente, creo, la institución más confiable, y eso lo hemos percibido nosotros ante nuestra población, a nuestro pueblo, al cual nos debemos y venimos del pueblo. Todas las personas que estamos acá somos parte de la sociedad del pueblo, nos debemos a ellos, somos servidores de la población y agradecemos toda esa confianza que ha tenido la población en nosotros, y lo vamos a seguir demostrando, vamos a seguir trabajando para que la población sienta esa confianza en sus Fuerzas Armadas, porque son sus Fuerzas Armadas. Seguiremos con las líneas estratégicas de nuestra Comandante General de las Fuerzas Armadas, nuestra Presidenta Constitucional de la República, orientadas lucha contra el narcotráfico, lo que es la protección del medio ambiente y el apoyo a otras instituciones como ya está establecido en la Constitución de la República. A la población queremos decirle que no seguiremos con los errores del pasado. Somos una nueva generación de oficiales profesionales y estamos completamente capacitados para, a través de lo que es nuestro señor Ministro de la Defensa, nuestro Jefe del Estado Mayor Conjunto y la Junta de Comandantes, poder dirigir a esta institución de la mejor manera posible al servicio del pueblo y cumplir siempre con lo que es la ley, cumplir con la Constitución. En eso nos vamos a enmarcar y va a ser nuestro norte a través de lo que es nuestra Comandante General, que es la que dicta las pautas de nuestra institución. Es un caso especial, diría yo, porque ustedes lo admiten, pese a los errores cometidos, y no solo en esta década, no en la pasada década, sino que en el siglo pasado, desde los años 50, 60, pese a los errores cometidos, como cualquier otra institución de Honduras, la gente sigue teniendo confianza en las Fuerzas Armadas. Es decir, llevan un peso enorme. A pesar de los errores, Honduras sigue confiando en esta institución. Voy entonces con el comandante de la Fuerza Aérea, don Guillermo Augusto Rosales. Gracias, licenciado. Como se lo mencioné anteriormente, y creo que mi coronel Moncada también mencionó algo al respecto de eso, somos una nueva generación. Como le dije, estamos fortalecidos porque tenemos toda la experiencia. Hemos venido viendo los errores que se han cometido en el pasado y esperamos tener la claridad de mente para no volverlos a cometer. Quisiera expresarle que el grupo que estamos aquí somos un grupo muy cohesionado, somos muy fuertes, somos contemporáneos todos los miembros que estamos en la Junta de Comandantes, y todos apuntamos hacia un mismo norte, dirigidos por el jefe del Estado Mayor Conjunto, y él recibirá las instrucciones de la superioridad. Entonces, a la población, que tengan por seguro de que vamos a cumplir con las leyes
y principalmente vamos a dirigirnos a través de la Constitución de la República. Bueno, y voy a terminar con el general Roosevelt Hernández, porque yo recuerdo un jefe de las Fuerzas Armadas, en ese tiempo no estaba todavía la figura de jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Walter López Reyes. Ustedes lo recuerdan. Comandante en jefe era. Sí. El cargo, comandante. Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, así es. ¿Ustedes recuerdan qué pasó? En el retorno a la democracia con Walter López Reyes. Cuando ustedes dicen, no vamos a cometer los errores del pasado como institución. Pero recordemos lo que hizo Walter López Reyes. Retornando a la democracia, estrenando la Constitución de la República. Ya quería un gobierno seguir en el poder estos 4 años. ¿Ustedes lo recuerdan? Me imagino que ya todos estaban dentro de la institución o estaban por ingresar. Vino ese hombre, agarró el teléfono y les dijo, respeten la Constitución. Walter López Reyes. No vamos a permitir continuismos. Walter López Reyes. Y si la Constitución les dice, ustedes han sido instituidos para garantizar la primacía de la Constitución, para que se respete la Constitución. Yo digo que el mejor ejemplo que hemos tenido de un jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras fue Walter López Reyes, cuando evitó la continuidad de ese gobierno en los 80, acabando de retornar a la democracia, después de regímenes militares. Yo diría que ese ejemplo de Walter López Reyes hay que seguirlo para no cometer errores que le han costado mucho a las Fuerzas Armadas, no obstante que la gente lo sigue apreciando, general Roosevelt Hernández. Sí, licenciado, como usted dijo, historia. Hay que conocer la historia. Sí. Hay que conocerla, bueno, hay que profundizar en ella para sacar propias conclusiones y, como dije anteriormente, no cometer los hierros, no tropezar nuevamente con la misma piedra. Yo creo que el programa pues ha sido de mucho provecho. Le agradecemos porque fue pues idóneo tocar estos dos temas y creo que pues la intención nuestra es que la población pues tenga esa certidumbre de que las Fuerzas Armadas, pues esta nueva cúpula comandada por nuestra Presidenta Constitucional de la República y Comandante General de las Fuerzas Armadas, pues llevamos un buen norte, vamos a mitad de camino. Como dije anteriormente, pues nosotros vamos a garantizar que este gobierno pues cumpla con sus políticas públicas hasta como está legalmente constituido, y entendemos que también legítimamente pues ha llevado bien este proceso de gobernanza y debemos de tener fe. Recuerde que la fe es la certeza de lo que esperamos, ¿verdad? Esperamos paz, esperamos tranquilidad, esperamos progreso y es la convicción de lo que no vemos. Entonces tenemos que tener esa acción hacia esa cosa que no vemos. No es responsabilidad de una persona o de una institución. La paz y la tranquilidad es responsabilidad de todos, cada quien haciendo su labor que le corresponde. Un pueblo pues unido, yo concluyo que lo que nos va a hacer esa cohesión social es buscar el trabajo, trabajar. Si los que no trabajan en el gobierno, que busquen ese trabajo en lo privado, en el emprendedurismo, así como otros lo han hecho, perfectamente lo pueden hacer, pero es cuestión de fe. Es cuestión de, como dije, la certeza de lo que espero, esa esperanza y la convicción de lo que no veo. Pero necesitamos esa acción, contrarrestar esa pereza para poder ir construyendo aquello que no vemos. Y eso pues nos va a ayudar a tener ese estadio de seguridad, por ejemplo. Esa inseguridad que hemos tenido, un hermano contra otro hermano asesinándose. O sea, hablo de un paisano con otro paisano. Tenemos que llegar a esos niveles y la única opción que tenemos, aparte de ese, yo le llamo el poder duro de seguir el delito, pero hay otra parte que es el poder blando y es acercarnos al pueblo, involucrarlo en cosas positivas y sobre todo la educación. Que la responsabilidad no solamente sea de la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación genera educación informativa, formativa, pero las otras instituciones podemos apoyar en educación formativa, que es lo que fortalece el carácter. Gracias, general. Gracias a todos los miembros de la Junta de Comandantes.